Buenos días. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y la Secretaría de Educación Pública les dan la más cordial bienvenida al tercer día del Foro Internacional, el papel de las competencias filosóficas en la educación media superior. Agradecemos la presencia del Dr. Yves Michaud con la conferencia magistral Filosofía, Ciudadanía y Cultura Contemporánea. Filósofo de origen francés con estudios en la Escuela Normal Superior de París, tiene estudios en filosofía, letras clásicas y sociología. Obtuvo el doctorado en Letras y Ciencias Humanas sobre empirismo, análisis y filosofía en David Hume. Es diseñador y organizador de la Universidad de Todos los Saberes, iniciativa que permite convocar a los más destacados científicos y pensadores franceses en una serie de conferencias sobre diversos temas transmitidos en radio e internet. Ha sido profesor en diversas universidades como Clermont-Ferrand, Montpellier, Rouen, Berkeley, Edimburgo, Túnez, Sao Paulo y la Universidad de París. En el marco de su actividad como crítico de arte, fue director de la Escuela Nacional de Bellas Artes de París de 1989 a 1996. Sus ámbitos de especialización son la estética, particularmente el arte contemporáneo, y la filosofía política, la violencia como hecho antropológico, los controles sociales, las experiencias contemporáneas. Por favor, un fuerte aplauso para el doctor. Doctor, le cedo la palabra. Buenos días, muchas gracias y agradezco por su invitación a dar esta charla. Lo siento, pero hablaré en francés porque mi castellano es muy malo y además yo quiero un poco de precisión. Yo pienso que la filosofía necesita precisión y entonces me parece mejor que hay una traducción. Entonces voy a empezar en francés. La philosophie peut être vue de deux manières différentes sans que l'on mette en doute son unité. D'un côté, elle est une suite de constructions dogmatiques et de systèmes plus ou moins achevés et cohérents. Il y a une systématique una sistemática del platonismo, del aristotelismo, del tomismo, del cartesianismo, del kantismo, del positivismo, etc. Incluso una filosofía poco sistemática, pero coherente y rigurosa, como la de Wittgenstein, ha sido sistematizantes, cuando hablamos, por ejemplo, del primero y del segundo Wittgenstein. Las historias de la filosofía y una gran parte de la enseñanza de la filosofía dan una gran importancia a este carácter sistemático, por lo menos en la tradición que en Europa llamamos tradición continental. Por ejemplo, en Italia, para los estudios de bachillerato, la filosofía que se enseña es esencialmente historia de la filosofía y de las ideas. En Francia, en las clases de bachillerato se exponen más bien temas, por ejemplo, el tiempo, la sociedad, las pasiones, pero se hace esto recurriendo mucho a los grandes autores y a la historia de la filosofía. Por otra parte, la otra forma de verla, la filosofía se trata de argumentos que se intercambian, de interacciones dialécticas, incluso cuando se abordan los problemas conceptualmente más difíciles y muy abstractos. Las interacciones entre los filósofos pueden tener lugar directamente, frente a frente, en una situación de diálogo y de discusión. También pueden tener lugar a distancia, cuando los filósofos se leen entre ellos, se contestan, se critican o se inspiran unos de los otros. Cuando yo redacté mi tesis, yo pensaba que constantemente estaba en interacción con David Hume y la gente de su época.
Decir que hay interacción dialéctica es decir que no hay obscurantismo filosófico de principio. Hay que darse cuenta hasta qué punto es fuerte esta idea, porque en filosofía todo está abierto y se ofrece a la discusión y a la reflexión, y nunca hay nada que sea indiscutible, incluso las filosofías más oscuras o que pueden parecernos más difusas. Por ejemplo, Heidegger también se puede discutir de manera racional. Las interacciones que he mencionado exigen un método que puede ser pensado, que se puede enseñar, reflexionar y sobre todo se debe poner en práctica. Ese es el campo de la dialéctica y de la retórica o de la teoría de la argumentación incluso. Todos los filósofos, ya sea en manifiestos teóricos o en su propio enfoque, abordan este método. Por ejemplo, está presente en los diálogos socráticos de Platón o también de manera como acto en la forma de escritura tan repetitiva de Kierkegaard, para tomar dos ejemplos que se oponen. A veces el método se tematiza directamente en obras como en el discurso del método de Descartes o el Tratado de la Reforma del Entendimiento de Spinoza. O bien, recuerden también la última parte muy breve de la crítica de la razón pura, que se llama teoría trascendental del método. He dicho que no hay obscurantismo filosófico, pero voy a dar un contraejemplo como ilustración. Hace algunos años, un profesor de filosofía de preparatoria en una preparatoria del sur de Francia, cerca de Cannes, en Grasse, una ciudad muy renombrada por sus perfumes. Un profesor de filosofía pues me decía que después de que expuso algunas ideas de Santo Tomás de Aquino en su clase con adolescentes, y él lo criticó, ¿no? Y después en el descanso un alumno de África del Norte y musulmán vino a verlo y le dijo, con muchísimo respeto, le dijo, si tu Santo Tomás de Aquino realmente es santo, ¿no lo puedes criticar? Es un hajj, entonces no lo critiques. Es verdad que para un filósofo europeo que está acostumbrado a las discusiones teológicas, como en la tradición europea, pues le sorprende mucho y le perturba saber que sus colegas del Magreb no tienen una teología musulmana y que no hay nada que discutir en materia de teología, precisamente porque la discusión filosófica del dogma está prohibida. Ahora, si el contenido dogmático de la filosofía expone verdades y se pide que uno lo suscriba, y sabemos que las controversias entre filósofos pueden ser terribles, esa adhesión siempre depende de una argumentación que quiere ser y que debe ser persuasiva. Esta argumentación se puede retomar, se puede ajustar, corregir, para tomar en cuenta contraargumentos y las objeciones. Desde este punto de vista, vean ustedes las meditaciones metafísicas de Descartes, que llevan todo un cortejo de objeciones y respuestas de Descartes a esas objeciones, y esas objeciones y respuestas, para mí son un modelo de ajuste argumentativo. Igualmente, el diálogo entre Locke y Leibniz, a partir del ensayo filosófico sobre el entendimiento humano de Locke y de los nuevos ensayos de Leibniz, también son un modelo o modelos de ajustes argumentativos en filosofía. A veces esos ajustes pueden hacerse dentro del discurso del filósofo. Por ejemplo, el modo de razonamiento de Wittgenstein a base de preguntas que se plantea a sí mismo con sus hipótesis, experiencias con ideas, etcétera, etcétera. Ahora bien, el aprendizaje de la retórica y de la dialéctica tiene un alcance más amplio que el avance de la reflexión filosófica.
Esa experiencia la tenemos todos con los alumnos, incluso afortunadamente con colegas también. Ese aprendizaje favorece la civilidad, la convivialidad, el respeto de los demás, el sentido del intercambio, del compartir, un escepticismo moderado hacia las creencias prematuras, demasiado simples, y se trata de no hacer prevalecer a todo precio tesis, sino de hacerlas prevalecer dentro de las reglas de la discusión, y en ese sentido la filosofía tiene eminentemente su lugar en la enseñanza a los niños y a los adolescentes, porque de esta manera contribuye a la formación de la sociabilidad y de la disposición democrática. Voy a elaborar un poco más esas afirmaciones, pero antes quisiera desviarme un poco por la noción de cultura, que les puede sorprender, pero me parece que es muy simplista proyectar directamente los efectos de la interacción filosófica sobre la vida social, diciendo de manera muy abstracta que la filosofía contribuye a la formación de la sociabilidad y del espíritu democrático. Es verdad, pero la intervención de la filosofía en la vida social siempre se realiza a través de una cultura. Y eso quiere decir que los cambios en la cultura modifican evidentemente las condiciones de esa intervención. Y vuelvo a mi ejemplo de la teología musulmana. Es un gran desafío para las democracias que están tratando de instaurarse en los países del Magreb. Tienen un gran desafío para promover un elemento crítico, una filosofía de reflexión en una cultura que bajo la influencia religiosa no acepta ese tipo de intervención crítica. Y me sembla que la naturaleza de la cultura contemporánea crea un marco nuevo, con nuevos desafíos para la reflexión filosófica. Voy a partir de algunas definiciones bastante simples, sobre las cuales creo que ustedes van a estar de acuerdo, y después voy a hacer una elaboración sobre los cambios en la cultura contemporánea, algunos cambios. Entonces, en un sentido amplio, la cultura es el conjunto de componentes de una forma de vida humana. Y entiendo por forma de vida en el sentido del filósofo Wittgenstein. Y creo que lo mejor es dar algunos ejemplos. Existe la forma de vida de los agricultores sedentarios, pero también la de los grupos nómadas, las tribus nómadas, la forma de vida de los marinos que se van por mucho tiempo, la forma de vida, un ejemplo más contemporáneo, la forma de vida de las vedettes internacionales, del jet set, por ejemplo, de los grandes DJ o de los grandes artistas de cine. En este sentido amplio, una cultura corresponde al modo de vida de un grupo, y ese grupo puede ser de muchos tamaños e incluye muchos elementos diferentes. Ese modo de vida o forma de vida o de cultura incluye hábitos alimenticios, formas de alianza matrimonial, formas de prácticas sexuales, hábitos vestimentarios, tipos de horarios, lenguas, e incluso jergas, dialectos, etcétera, dentro de la lengua. Y la cultura abarca todos esos aspectos, yo diría, desde los más ordinarios hasta los más elaborados. Cuando hablo de lenguas con jergas o lenguas muy particulares, hay un libro sobre la industrialización del entretenimiento, y he estudiado la cultura de la música electrónica, y esas lenguas particulares de los fanáticos de la música electrónica dentro de una lengua como el inglés o el español realmente son sublenguas muy herméticas para las personas que son ajenas a esa cultura. Las formas de vida humana son muy numerosas.
y culturalmente casi innumerables, porque hay grupos humanos muy diferentes. Algunas culturas solamente incluyen a un pequeño grupo de iniciados, a veces grupos de sobrevivientes que están en vías de extinción. Otras veces las culturas nacionales incluyen grupos muy grandes con un impacto evidentemente de los fenómenos de mundialización. Esto es una definición culturalista de la cultura que implica el reconocimiento de que todos los grupos de todas las sociedades tienen su cultura, y esta definición no distingue entre alta cultura y cultura popular o cultura ordinaria. Ahora bien, tenemos otra idea de la cultura más refinada, elitista en cierto sentido, que es la idea de la alta cultura, es decir, la idea de un sistema de valores que particularmente elaborado y refinado. Me parece, para dar cuenta de esta segunda definición, que se trata de un refinamiento de valores que guían las prácticas de la cultura en el sentido anterior, es decir, que hay una alta cultura, pero que es la elaboración de valores subyacentes en las formas de vida de la cultura en el primer sentido, pero con un refinamiento y una elaboración particulares de los valores subyacentes a esas formas de vida. Por ejemplo, porque hace rato les hablé de las formas de vida de los marineros en su relación con el mar. Pues los personajes de marineros que encontramos en las novelas de John Conrad corresponden a idealizaciones de la cultura de la marina, de los transatlánticos, y las novelas de John Conrad son logros superiores tanto de la novela de aventuras como del relato de marinos. Y la alta cultura está presente en todas las culturas, en realidad, y no solamente es la alta cultura de las élites europeas o de las élites internacionales. La alta cultura es la elaboración, el perfeccionamiento de valores que están presentes en toda cultura, en el sentido amplio, incluso cuando se toma prestado de otras tradiciones culturales. Eso pues era para hablar del marco de reflexión. Ahora bien, ¿para qué sirve una cultura? Creo que es hora de decirlo en el sentido general. Una cultura, de hecho, es un segundo medio, un medio intermedio, gracias al cual el grupo humano organiza su relación colectiva con el medio como tal. Lo que podríamos llamar la naturaleza o el ambiente o el medio ambiente, si en realidad la cultura no estuviera ya presente en la definición misma de esa naturaleza y de ese medio ambiente. Por ejemplo, siempre siguiendo el caso de la forma de vida de los marineros, la cultura de la forma de vida de los marineros sirve de intermediario entre el grupo de marinos y el elemento natural que llamamos el mar. La cultura del marino lo hace nombrar con algunos nombres técnicos: los vientos, las corrientes, los peligros, los lugares, los peces, etcétera. Y en ningún lado hay un mar en estado bruto, un elemento que fuera realmente natural. La cultura marítima funciona como un segundo medio dentro del cual los hombres entran en relación y enfrentan de manera colectiva al mar. Pero el mar también está definido dentro de esa cultura. Si tomamos la cultura de los marineros, una subcultura importante como la de los surfeadores, entonces ahí tenemos otro elemento natural con un desarrollo de toda la forma de vida de estas personas. La cultura con su lenguaje, sus sublenguajes que intervienen dentro de esta cultura. Entonces, a partir de ahí, entendemos para qué sirven los valores de la alta cultura. Sirven como modelos para transmitir y enseñar las convenciones de la cultura, tal cual. Nos dicen cómo deben ser las cosas, cómo hay que hacerlas, cómo son las cosas cuando están bien hechas. Un buen ejemplo aquí sería una receta de cocina.
cocina, que nos dice cómo preparar un platillo culturalmente correcto y también sirve para transmitir la cultura culinaria y alimentaria del grupo. Entonces, en los dos sentidos que he mencionado, la cultura tiene un valor de adaptación porque permite adaptar la relación con el medio y permite a los recién llegados aprender las formas de vida del grupo. A partir de esas consideraciones generales, y aquí me detengo con eso, que podemos aprender los cambios importantes en nuestra cultura contemporánea y las formas presentes de la cultura, porque evidentemente el filósofo ya no va a tener las mismas condiciones del filósofo de Grecia o del Renacimiento o en la cultura académica y universitaria del siglo XIX. Me parece que nuestra cultura occidental, pero no solamente ella, la cultura occidental en sentido amplio, diría yo, tiende a apoyarse cada vez más en tres mediaciones, que son la de la ciencia y la técnica, la comunicación y la mediación del mito. Entonces, lo que yo sugiero es que la filosofía va a tener que intervenir en el contexto de esas tres mediaciones, de la mediación de la ciencia y la técnica, el contexto de la mediación de la comunicación y el contexto del mito. Las mediaciones científicas y técnicas no las voy a exponer en detalle porque están omnipresentes. Ustedes están aquí, pueden escuchar la traducción simultánea para los que lo están escuchando y yo estoy hablando ante un micrófono. Nuestra mediación es totalmente científica y técnica en este caso, en este mismo momento. Entonces, vivimos en un mundo que está organizado y controlado por la ciencia y la técnica. Esto no quiere decir para nada que el control sea total. Pensemos solamente en los problemas ecológicos, en las catástrofes nucleares o en la violencia internacional. Sin embargo, en el contexto de esta mediación científica y técnica, nuestro proyecto es el del control o el dominio, aunque incluso los terroristas con los valores religiosos más antiguos y más espirituales, de hecho, utilizan teléfonos celulares, el satélite, internet y vehículos todoterreno. Y usan todos los recursos de la técnica y de la tecnología. Tenemos medios técnicos considerables y contamos también con las prácticas y la cultura simbólica que van de la par. Por ejemplo, algo que nos afecta a todos. Hemos vivido en una sociedad hasta ahora, hasta hace poco, en una gran ciudad como México, y todavía hay muchos. Sur ce registre, nous avons vécu. Hemos vivido en una sociedad que mantenía y reparaba con mucho cuidado todos los objetos. Y pasamos a una sociedad que los tira cuando se descomponen y compran un nuevo modelo. Claro que no lo hacemos porque estamos en una sociedad de despilfarro. Pero además, más bien, estamos en una sociedad donde los objetos son técnicamente diseñados de manera integrada. Su celular no lo van a reparar, es muy complicado entrar en esa máquina, lo van a cambiar cuando se descompone. Entonces, tenemos objetos técnicamente integrados y hay que renovarlos, hay que sustituirlos, no repararlos. Además, también nuestra relación con la vida y con el cuerpo. Pensamos que las enfermedades se curan. Y hace poco, en el avión, yo estaba leyendo una novela de Stendhal, el médico de Stendhal está ahí para hacer como si estuviera ahí. Ahí dicen, el enfermo se va a morir o no va a morir. Y ya, su capacidad de intervención es cero. Nosotros pensamos que las enfermedades se curan, que los cuerpos se reparan y que si el cirujano fracasa en una operación es porque cometió una falta profesional. Y entonces lo vamos a demandar pensando que tiene una obligación de resultados. También tenemos la cultura simbólica.
que va junto con la ciencia y la técnica. Por ejemplo, en lugar de la infografía o el diseño gráfico, la visualización informática de los datos. Constantemente en los periódicos y en la televisión vemos objetos que son imágenes que se producen, que se fabrican a partir de datos numéricos, pero la contrapartida real de la imagen no existe. También tenemos, por ejemplo, el paso de nuestra sociedad de lo escrito a lo oral, y por eso discutimos en un momento, creo que falta mucho la forma oral, porque la forma escrita para las jóvenes generaciones sobre todo ya no es tan pertinente. También hemos abandonado la frase o la expresión de las emociones por iconos y ideogramas, los smileys que pueden poner en sus mensajes, o también la sustitución por la video de un testimonio, para decir que pasó ya no es un testimonio escrito lo que va a contar, sino el video en YouTube, aunque no se vea nada en el video porque pues la imagen tiembla, etcétera, se mueve. Entonces, la segunda mediación, nuestra cultura es cada vez más una cultura de la comunicación y de la red. Todos los puntos del mundo, en principio, están conectados a través del correo, la logística, management, ¿verdad?, del teléfono, Internet, evidentemente, y por medios más materiales como los aviones, los bancos, los medios inmateriales como los circuitos financieros, y todo eso forma una gran red en la que nosotros somos un punto y que nos conecta todo eso. Tenemos información de todo, en principio, nos comunicamos cada uno con nuestro prójimo, no en un sentido cristiano, sino como un vecino virtual. Y también aquí el tema no es que el mundo esté o no globalizado, pienso que está menos globalizado que lo que creemos, pero nuestra cultura nos hace creer y además actuamos como si fuera cierto. Piensen, por ejemplo, en el poderío de las redes sociales. También su influencia positiva y negativa. Por ejemplo, permiten una comunicación entre los ciudadanos cuando un régimen opresivo quisiera prohibirlo. Por ejemplo, en el caso de las redes sociales durante la revolución de la primavera árabe en Egipto, en Tunisia, ahora en Siria también, pero los efectos negativos también, o menos interesantes, también son muy reales, porque permiten a los niños ponerse en un escenario, exhibirse, también que les tomen el pelo, que a uno le roben su identidad o que los cortejen a uno sexualmente. Par-dessus tout ça, flotte une culture des mythes. Por encima de todo esto hay una cultura de mitos. Todos los antropólogos hicieron notar, desde el más ilustre como Claude Lévi-Strauss, hizo notar que el hombre es un animal de mitos, un animal que se cuenta historias para contar cómo son las cosas. Algunos incluso dicen que los mitos son universales, y era la tesis de la teoría de Lévi-Strauss. Que hay una cierta cantidad de mitos fundamentales. Lo que cambia hoy en día es que estos mitos son difundidos, multiplicados por los medios de comunicación y de entretenimiento, por una forma que no tiene nada en común con la palabra, la oralidad de antiguas. Hoy Homero tendría una voz muy débil, porque tendría que competir con muchos más Homeros de la comunicación, ¿no? En cine, en televisión, la música, porque difunde un mar de mitos que necesitan algo que difundir. No hay misterios en el éxito de las películas hollywoodenses o de las series de televisión. Hay guionistas extremadamente cultos que reciclan los mitos, los más poderosos de la historia humana. Y nosotros también recibimos todo este reciclaje de mitos. Esta necesidad de mitos también se manifiesta
se manifiesta en el éxito de las prácticas de storytelling, en el hecho de que preferimos muchas veces los mitos a la verdad histórica. Piensen en las teorías del complot para explicar la historia reciente. Pude observar que cuando se les enseña a adolescentes, la realidad de los hechos históricos se ha vuelto algo muy imposible, digamos, increíble. Porque los personajes de los juegos de video, de las historietas, son mucho más reales, más cercanos a su cultura mítica que los personajes históricos. Estas dominantes de la cultura globalizada se mezclan más o menos y más o menos bien con las dimensiones locales de la cultura. Todavía hay culturas locales que son impermeables a la mediación científica, cada vez hay menos. Hay otras que son cada vez menos, son impermeables a la mediación de la comunicación o a la mediación mítica. Pero digamos que estas tres mediaciones tienden a contaminar, a compenetrar. No me gusta la palabra contaminar porque indica una patología y aquí no se trata de eso. Se trata de invadir todas las culturas locales. Y en este sentido es en que podemos hablar de globalización de la cultura. Se podrán dar cuenta, por ejemplo, en el hecho de que hay ciertos temas científicos, por ejemplo, el tema de los organismos genéticamente modificados o las investigaciones biotecnológicas en células madre, se han vuelto cada vez más comunes. Poco importa si la gente está a favor o en contra, pero se implementan en la cultura cívica. Fui muy esquemático. Les pido una disculpa. Quería mostrar un marco en el cual la intervención filosófica se desarrolla. Y hay que tener en cuenta que intervenimos en un marco en donde hay comunicación, hay mitos, hay técnica. Es muy importante esta intervención filosófica, pero es muy difícil para el filósofo de hoy intervenir en un contexto cultural de este tipo. Hay un malestar en la cultura, difundido, transportado por la comunicación y los desplazamientos. Yo diría que este malestar es todavía más grande, importante, porque nos damos cuenta de que los remedios tradicionales son difíciles de utilizar, las soluciones son difíciles de implementar. Las sociedades ya se han cuestionado sobre este malestar en su cultura. Las crisis culturales fueron constantes en la historia, pero digamos que conocíamos dos soluciones principales a los malestares en la cultura. Se puede hablar de regreso a la tradición, regreso a las creencias antiguas, la respuesta conservadora o tradicionalista, o lo que yo llamo la respuesta romana, una respuesta por la virtud, por medio de la virtud. Ya que antes no se conocía la decadencia, ¿no? La otra respuesta más reciente apelaba a, yo diría, una restauración. No más tradición, sino más luces, digamos, más inteligencia. Y es lo que yo llamo la respuesta del siglo XVIII, es decir, una respuesta por el conocimiento, por el espíritu crítico. Yo diría que estas dos respuestas tienen sus valores, pero hay que ser lúcidos sobre sus límites. La evolución del mundo nos impide regresar directamente a la tradición. Hay una especie de sofismo que está presente. Para volver a la tradición habría que oponerse a fuerzas
que nos impiden volver hacia atrás. Es una tarea desesperada. Y en cuanto al conocimiento, no es lo suficientemente fuerte para oponerse a las derivas a las que queremos escapar. ¿Qué puede el conocimiento científico contra el mito, contra la publicidad, contra el deseo de entretenimiento, contra la búsqueda del placer? Sobre todo si tenemos la honestidad de reconocer que el conocimiento científico es exigente, que demanda esfuerzo y por lo tanto no es accesible a todo mundo. No hay que hacerse ilusiones sobre su poderío. La base misma de la cultura es actualmente problemática. La base de la cultura es la transmisión de la educación. Son tan problemáticas como indispensables. Vivimos en sociedades en donde la educación es amplia, es un progreso inestimable en comparación con lo que estaba pasando hace unos 100 años. Piensen en el analfabetismo. Estamos viviendo en una época en donde la educación es amplia, pero en donde los orígenes en contra de la educación son muchos. Hay tentaciones, hay adicción al placer y al sueño. Nos cuesta muchísimo transmitir cosas, mientras que hay una necesidad imperativa de transmitir conocimiento. La paradoja de nuestra sociedad, y no es la única, es que se basa cada vez más en el conocimiento, y es lo que se llama el capitalismo cognitivo, por ejemplo, reposa cada vez más sobre el conocimiento, pero cada vez nos cuesta más trabajo transmitirlo. Hay cada vez más niños escolarizados, pero uno se queja de que no sepan nada. Se lamenta la crisis de la contratación de los investigadores jóvenes. Una vez más, este marco es un poco esquemático y yo creo que no es tan pesimista de la situación. Pero en relación con esto voy a reflexionar sobre la filosofía en la enseñanza media. Voy a hablar de la filosofía en la enseñanza superior, sencillamente, el nivel de bachillerato. Me parece que deben haber tres tipos de objetivos en esta enseñanza. Primero, favorecer una reflexión filosófica, es decir, conceptual e intelectual, más que concierne el sentimiento o la creencia. Debe ser una reflexión que sea útil al desarrollo personal y cívico a través de la maestría de capacidades de análisis, de argumentación y de contextualización de las cuestiones. Este primer punto es un punto más de contenido que de método. Hay que favorecer una reflexión filosófica para desarrollar capacidades de análisis, argumentación y contextualización de cuestiones. El segundo objetivo es contribuir a la toma de conciencia de la pertenencia a una cultura particular a través algunas de sus realizaciones, a la vez que se inscribe esta cultura en el marco mundializado, en donde no se puede no situar. En tercer punto, hay que contribuir a un enfoque transdisciplinario de los problemas científicos, técnicos y de sociedad en su actualidad. Es lo más interesante hoy de la investigación científica, es que muchas veces es transdisciplinaria. Implica varias disciplinas que muy seguido no está organizada. En la Universidad de Todos los Saberes había yo organizado una serie de conferencias sobre el trabajo científico en las interfaces.
porque desde hace 50 años la mayoría de los grandes descubrimientos científicos se hacen de forma improbable, digamos inesperada, en relación con la división disciplinaria universitaria. Yo diría que para ello hay que concebir una filosofía y una pedagogía renovadas. El alumno, el estudiante, debe desarrollar costumbres, hábitos de análisis, de argumentación, de abstracción y de generalización en el enfoque de los problemas sin caer en el verbalismo. El estudiante además debe hacer esto lo más seguido posible a partir de los conocimientos y de las prácticas que ya dominan, tanto en ciencia, en artes, en economía, en historia y en humanidades. Además hay que hacerlo a partir de las grandes escuelas de pensamiento filosóficas, realismo, empirismo, idealismo, materialismo, como se definieron en la disciplina filosófica. En relación con este punto, que podrá parecer reaccionario porque hoy se reconoce el carácter inevitable del relativismo. No me opongo a esto, pero yo creo que en una época de desorientación de los espíritus, de las mentes, tanto en términos cronológicos que de estructura intelectual, hay que dar una nueva oportunidad a la construcción de las ideas, para permitir a las mentes que se estructuren. En el fundamento de la filosofía hay una parte dogmática de la historia de la filosofía para explicar las etiquetas, las designaciones, las doctrinas, digamos las grandes líneas. Y yo diría que este aprendizaje también debe dar lugar a las filosofías no occidentales, filosofías orientales, que constituyen el marco de reflexión de una parte muy importante de la humanidad y que lo siguen constituyendo. Un viejo profesor francés me decía que cuando hicimos las reformas universitarias en Francia después del 68, prácticamente en todas las universidades se eliminaron o se dejaron morir la disciplina que s'appelait philosophie comparée. La disciplina llamada filosofía comparada, que consistía en enseñar filosofía indias, chinas, hindúes, budistas, japonesas, etc. Y poco a poco todo este aspecto del conocimiento otro, diferente, desapareció. Y justamente es con la mundialización de estos últimos 20 años que la necesidad de un conocimiento comparado reapareció. Por ejemplo, una de las editoriales universitarias más dinámicas en este campo Hawaiian University Press. Hawaiian University Press, que se especializan en el comparativismo de la filosofía europea, oriental, occidental y filosofía de Extremo Oriente. Alors, il faut aussi que cette deuxième aspect, il faut que cet enseignement contribue à l'éducation, à la citoyenneté. Esta enseñanza debe contribuir a la ciudadanía y yo creo que las cuestiones abordadas deben ayudar al estudiante a situarse de forma lúcida y consciente en el mundo contemporáneo. Deben haber una cierta cantidad de nociones como la tecnociencia, el medio ambiente, la biotecnología, la noción de comunicación, la noción de riesgo. El estudiante debe, ya que pertenece completamente a este mundo y que llegó hace poco, el estudiante debe poder diferenciar las condiciones de existencia del hombre en un mundo antiguo, no tan alejado, pero casi desconocido por las nuevas generaciones, y las de un mundo contemporáneo pluricultural, pluriétnico, móvil, informado y sobreinformado. Un mundo en donde el desarrollo científico y tecnológico es el motor del desarrollo y del cambio.
un mundo que también está destabilizado por este desarrollo, en particular en su relación con la naturaleza. Yo diría que los estudiantes sensibles a la complejidad del mundo y del medio ambiente, del medio, bueno, hasta ahora no he dicho nada original y diferente a lo que lo que decimos aquí y en todo el mundo. Yo creo que más bien voy a hablar de método. Eh bien, nous devons chercher à arriver à l'acquisition de compétences. Debemos buscar la adquisición de competencias, de habilidades determinadas. Si yo dijera esto frente a un público francés, yo creo que no podría terminar mi discurso. Habría mucha oposición, así que aprovecho su tolerancia, su hospitalidad para decir estas cosas. La filosofía debe llegar a un desempeño. No solo hablar de historias de filosofía. Primero se debe poder comprender. En cuestión de comprensión, yo creo que una enseñanza en filosofía exitosa debe permitir que los estudiantes comprendan un texto abstracto y argumentado, no forzosamente de filosofía, pero debe poder identificar las afirmaciones, el hilo de la argumentación, las ilustraciones o ejemplos que sirven a la persuasión, las intenciones, y también el estudiante debe poder reformular este texto con otros términos, presentando sus articulaciones y sus resultados, incluso los erróneos. Esto corresponde al dominio de desempeño, que en la antigüedad dependían del aprendizaje de la retórica, es decir, el arte de razonar y argumentar. Estas capacidades son útiles en todos los campos de actividad profesional. Por cierto, la mayoría de los estudiantes del siglo XVII o XVIII, e incluso en el siglo XIX, habían recibido formación y enseñanza en retórica, que era enseñanza de primera calidad, y lo habían recibido a una edad muy temprana. Por ejemplo, David Hume fue a la universidad a los 12 años. Bueno, hay que decir que la esperanza de vida no era muy grande, ¿no? Pero la madurez se explotaba al máximo. Ese es, por ejemplo, el desempeño, la capacidad de comprensión. Ahora las capacidades de razonamiento y el dominio conceptual. Yo creo que para el dominio conceptual, con un curso de filosofía exitoso, los estudiantes deberían poder identificar o reconocer una cierta cantidad de grandes posiciones filosóficas de la tradición. Por ejemplo, en un texto, decir que depende del realismo, del empirismo, racionalismo, idealismo, etc. También los estudiantes deben poder comprender la diferencia entre conocimiento, creencia, probabilidad, evidencia y prueba. Si ustedes observan cualquier noticiero, incluso de buena calidad, se fijarán que los periodistas no hacen la diferencia ya entre estas nociones. La posibilidad de reconocerse en los eventos, en los acontecimientos del mundo, disminuye. Los estudiantes también deben poder comprender las nociones de individuo, comunidad, nación, derecho, obligación, norma, moral, no forzosamente todas las nociones de la filosofía, pero ciertas nociones indispensables para orientarse en el mundo contemporáneo. También deben poder comprender algunas cuestiones epistemológicas y metafísicas de los enfoques de las ciencias, las técnicas, y bueno, no hay que pedir demasiado, pero también hay que conocer algunas cuestiones metafísicas, como las de libertad, de Dios, del mundo, de la existencia, y
esto es lo más difícil. Esto se refiere a un verdadero programa de filosofía que yo he redactado y que era poco peligroso porque es en una república en principio europea independiente, en Andorra, era para Andorra, que me encargó definir y reescribir todos los programas de filosofía de los últimos años de bachillerato y partí de allí y pues antes yo pregunté cuántos profesores de filosofía se iban a ver afectados y me dijeron que 3 y de esos 3 uno no la aceptó y cambió de disciplina y otros dos jóvenes hicieron algo todavía más interesante que lo que yo había definido. Realmente hicieron algo maravilloso. Ahora, lo que acabo de decir se refiere a la enseñanza secundaria avanzada, pero me parece que la filosofía puede aportar otras cosas si se le aborda mucho antes de la preparatoria. Y yo trabajé, por ejemplo, con niños de secundaria entre 11 y 14 años y es realmente la edad en que antes los niños abordaban los temas de retórica, el arte de razonar en seminarios, etc. Entonces no se trata de enseñar la filosofía como un contenido teórico, sino de iniciar a los niños a la reflexión, enseñarles a reflexionar, analizar, argumentar a partir de situaciones de diálogo. Y yo creo que esa es una experiencia que yo mismo realicé, un poco por casualidad al principio, porque me pidieron, después del año 2000, una revista francesa para preadolescentes, Okapi se llama la revista. Me preguntaron si quería yo tener allí una sección de filosofía. Me rasqué la cabeza para preadolescentes, dije, y finalmente les propuse que sí quería, pero a partir de conversaciones reales con niños. Y así yo trabajé durante varios años con grupos de 12 a 15, nunca más, entre 12 y 15, y hacíamos reuniones de 2 horas por semana con un tema que se abordaba durante 2 horas y la participación era voluntaria. Queríamos, pues preguntábamos quién se quería inscribir en las, a estas sesiones y todos los alumnos quisieron participar y entonces había una lista de espera muy larga. Porque muchos quisieron participar y fue muy apasionante. Yo no escogía el tema, la revista lo escogía y yo lo iba descubriendo al mismo tiempo que los niños. Y se trataba de preguntas filosóficas típicas, por ejemplo, ¿quién soy? ¿Me pertenece mi cuerpo? ¿Puede uno vivir solo? La muerte es el final de todo, porque la guerra, etcétera, etcétera. Y al final hice una recopilación de todos estos temas en 2 volúmenes. Es la filosofía 100% adolescente y la continuación en 2 tomos, pues. Y durante esas experiencias descubrí varias cosas. Primero, la notable capacidad de análisis que tienen los preadolescentes antes de que los deforme demasiado las ideas hechas, los prejuicios de grupo, que son realmente muy maléficos, todo lo que les cuentan los medios de comunicación. Y en muchos aspectos estos niños eran mucho más abiertos, mucho más inventivos en razonamiento que mis estudiantes de la universidad, que yo atendía al mismo tiempo. Otra cosa que descubrí fue la posibilidad de alcanzar un excelente nivel de reflexión, muchas veces muy técnica, a condición de no exponer doctrinas, sino tratando de plantear problemas, preguntas. Y recuerdo que les expuse mucho la concepción de Quine sobre la indeterminación de la traducción y la inconmensurabilidad de los esquemas conceptuales acerca de una pregunta sobre las lenguas. Todos los niños les interesó muchísimo esta reflexión sobre el antropólogo que va a cazar con un indígena y encuentra a un conejo y el conejo, el indígena dice que es un gabagay y el
el antropólogo se pregunta si vio partes de... bueno, hay una narración sobre el conejo y todo este fenómeno, y los niños pueden entender muy rápido. Ahora bien, algo que me interesó mucho fue que este tipo de experiencia no podía desarrollarse si no se enseñaba primero a los niños un método de dialéctica, con principios muy simples. Cada uno toma la palabra a la vez y cada uno tiene que escuchar a los demás con mucha atención. Nunca hay que burlarse de alguien que dice o que cree que está diciendo una tontería, porque eso puede hacer avanzar la discusión. Nunca vacilar en preguntar qué quieren decir las palabras, saber reconocer cuando uno se equivoca y permitirse cambiar de vía cuando la discusión se bloquea. Entonces, yo solamente estaba retomando los puntos principales del método socrático, tal como Victor Goldschmidt lo expone Víctor Goldschmidt en los diálogos de Platón, pero sobre todo lo que yo veía era las ventajas cívicas de estas sesiones. Los niños aprendían a escucharse, a tomarse en serio entre ellos, enriquecían, matizaban su lenguaje, porque hay un déficit de lenguaje entre los niños y los jóvenes. Yo me acuerdo de un niño de origen extranjero que vino a verme al final de una sesión y me dijo, siempre hablamos de nación y no sé qué es. Y literalmente no sabía que era un tema importante en el debate político en Francia, la identidad nacional. Pero ese niño, ese joven de 17 años, me dijo, no sabía literalmente cómo utilizar ese término de nación. Entonces, hay ventajas cívicas, los niños aprendían a escucharse, a tomarse en serio, enriquecían su lenguaje, desarrollaban su sentido del humor, incluso hacia ellos mismos, abandonaban algunas certidumbres muy hechas, tomaban distancias con los prejuicios, y realmente me parecía que estaba participando en una formación cívica y humanista que pues no es una panacea para una crisis de las culturas, es un remedio bastante artesanal. Hay que luchar contra la desinformación y el embrutecimiento de la televisión, pero es una forma de hacer frente a las dificultades. Ahora quisiera abordar otro punto, el penúltimo, antes de avanzar hacia mi conclusión, sobre la enseñanza secundaria. Es un poco fuera de su cuestionamiento, pero creo que puede ser positivo para ustedes. Los niños y los adolescentes se forman en el aprendizaje de cierto número de cosas a través de los programas de enseñanza, y muchas veces, a pesar de los esfuerzos de renovación, en Francia son esfuerzos muy moderados en realidad, hay que decirlo, y espero que aquí esté más avanzado. Estos programas son muy librescos y los alumnos no ven muy bien para qué sirven, lo que quieren decir y sobre todo a qué prácticas corresponden. Y me parece en este sentido indispensable abrir la escuela y la preparatoria a gente que hace investigación de alto nivel. Como lo he dicho en mi presentación, fundé y dirigí una universidad popular a partir del año 2000 y en el marco de esa celebración quisimos revisar todos los conocimientos con una conferencia cada día. En 2000 fueron 366 conferencias en la Universidad de todos los conocimientos. Es muy cansado, no les aconsejo imitarme con una conferencia cada día. Y lo que yo quería y que aceptaron el ministerio que financiaba, se trataba de insistir en las ciencias y las tecnologías, porque me parecía que, como estamos en sociedades de cultura científica y técnica, la gente se tenía que dar cuenta de que es parte de su cultura, la ciencia y la técnica. Entonces, yo di mucha importancia a las ciencias exactas y a las tecnologías en esas 366 conferencias. 2/3 de las conferencias pues, fueron sobre ciencia y tecnología,
geografía y un tercio sobre humanidades y ciencias humanas. Avec au passage un phénomène intéressant, con un fenómeno muy nous interesante porque avons eu beaucoup de succès, mais nous avons toujours tuvimos plus mucho de public éxito, pour les pero conférences scientifiques hubo más que pour les público para las conférences des científicas que humanités. para las humanidades. Eso es muy interesante, Le public ver que avait el une vraie público demande realmente tenía una demanda de sur les aclaraciones sobre cuestiones científicas. Bon, ce qui s'est passé, et c'est là où je reviens à mon sujet aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de 2005, a partir de 2005, nous avons continué nos seguimos conférences en direction con du las public, conferencias para mais el nous avons público, décidé de nous pero adresser aussi aux decidimos lycéens, también trabajar con los alumnos de preparatoria, du monde secondaire, con et gente nous avons de envoyé nos secundaria, conférenciers, les mêmes chercheurs y de très haut enviamos niveau, a los mismos nous avons envoyé dans les investigadores lycées de alto pour nivel faire découvrir a aux las élèves preparatorias la para connaissance, que los l'activité alumnos de recherche descubrieran par des las adolescents. actividades Un de adolescent investigación. n'a Entonces, aucune idée un de adolescente ce que sont no pour de tiene bon mucha la idea science, de la lo recherche, que es realmente la le monde de la ciencia, la connaissance. investigación, el mundo Il del a très souvent conocimiento. très faible idée Muchas de à quoi servent les veces choses sabe qu'il poco apprend. para qué sirve Et donc, lo nous que avons aprende. organisé, à Entonces, partir de 2005, a partir de en 2005, général, 140, 150 organizamos conférences 140, par an 150 dans les conferencias lycées cada sur tous año les en las sujets preparatorias possibles, sobre sur tous les todos sujets los qu'on nous temas demandait de posibles traiter. que nos pedían. L'addiction aux drogues, La le adicción a las réchauffement drogas, climatique, el les calentamiento migrations, les climático, catastrophes las naturelles, migraciones, mais catástrofes aussi des naturales, sujets pero comme también temas le travail du como el physicien, trabajo de los qu'est-ce que c'est que físicos, la géologie, que es la geología, la geotécnica de las placas, etc. Entonces, lo que nosotros queríamos era que los alumnos comprendieran a través de un verdadero especialista qué es el trabajo del geólogo, palabras como identidades, comunitarismo, justicia, riesgo, etc. Y me parece que una de las tareas de los universitarios actualmente es abrirse al mundo de la enseñanza secundaria superior para simplemente reclutar clientes, pero también para realizar una misión de difusión de los conocimientos y de motivar y sensibilizar a los jóvenes para sus futuras orientaciones. No es posible que, como la orientación es un tema realmente crucial en los circuitos escolares secundarios o de preparatoria, si el alumno tiene un poco idea de las posibilidades que tiene, creo que se pueden hacer muchas cosas. Y vuelvo, ahora paso a mi conclusión. No hay que creer que estas iniciativas acaben con la tontería y el embrutecimiento. Es difícil neutralizar los efectos de la publicidad, de la telerrealidad, de la telebasura, etcétera, etcétera. Pero la idea que está en el centro de mis propuestas, como en muchos debates a los que he asistido, es que la reflexión es esencial para una cultura que deja espacio para una mirada crítica. Mi conclusión sería un poco menos optimista, pero más matizada. Yo creo que se puede hacer mucho más en nuestras sociedades para la reflexión y la ilustración de los ciudadanos. Creo que hay que hacer mucho más, se puede hacer para su educación y la transmisión de los valores, pero a condición de saber cómo hacerlo y no seguir los viejos esquemas académicos, no caer ya en los altos efectos de moda y de los medios de comunicación. Una gran parte del esfuerzo sobre la educación es un esfuerzo que se hace en formas académicas. Hay que inventar nuevas formas de sensibilización. Un ejemplo, por ejemplo, uno de los grandes investigadores que mandamos a las prepas de una pequeña ciudad francesa ya perdida, me decía que al final de mi conferencia los alumnos me pidieron mi autógrafo. Y me dijo, pues es un poco extraño. Esos adolescentes no tienen ninguna oportunidad de ver a un verdadero investigador. Tú le presentaste tu trabajo, es una investigación joven, un investigador joven, alguien que está constantemente en el campo viendo las placas tectónicas y todo lo que pasa allí en el mundo, ¿no? Entonces, pues hay que saber innovar. No es un curso sobre la geotecnia de las placas por un buen profesor. Realmente hay que ir a enseñarles las cosas realmente como son y motivarlos también. Entonces, creo que es un error
de los gobiernos democráticos no hacer suficiente ni de manera inteligente por la educación. El saber no se puede enseñar y difundirse como antes. Ahora bien, hay incoherencias, quedan incoherencias y contradicciones entre los valores que profesamos, y todas las contradicciones no son susceptibles de tener una solución o disolverse a través de la educación o de la comunicación. Muchas veces nos presentan la filosofía como una interacción, una comunicación, pero hay que poder instaurar una comunicación sin límites, sin restricciones, y eso es imposible prácticamente en nuestras sociedades. Hay valores que realmente son incompatibles e irreconciliables, y a veces tenemos que tomar partido. Los valores del espíritu crítico son casi irreconciliables con los de la fe religiosa. Los valores de la libertad pueden ser incompatibles, más allá de cierto punto, con el individualismo y con los valores de la igualdad. Los valores del individualismo entran en conflicto con los de la especie. Los valores del humanismo y de la benevolencia pueden ser incompatibles con los de la sobrevivencia y la autonomía, etcétera, etcétera. Hay conflictos graves, antinomias, para los cuales no hay una respuesta toda hecha. Y yo creo que la cultura es un segundo medio que nos pone en relación con el exterior. Si consideramos que es un segundo medio, aunque sea artificial, y al final de cuentas es natural, es una característica de la naturaleza humana, pues queda poco espacio para la reflexión y la crítica, porque hay que admitir que finalmente la vida comete sus errores y también encuentra sus soluciones, pero si consideramos que ese segundo medio permite al ser humano tomar hasta cierto punto su suerte en sus manos, le permite innovarse, liberarse, pues entonces hay un gran margen de acción y mucho más espacio para la reflexión, para la acción. Y por mi parte, yo soy más bien empirista y no especulativo, pues yo dudo mucho entre esas dos visiones, considerando la especie humana en general, tiendo más bien en creer en la primera opinión, o sea que la cultura es parte de nuestros medios biológicos, y el lugar de la cultura es marginal, la cultura evoluciona igual que nuestra especie humana. Pero como filósofo apegado a la cultura de las luces, prefiero la segunda solución. Y por eso creo que es posible y es fructífero reflexionar sobre la cultura y que se pueden hacer cambios como los que recomiendo con la enseñanza de la filosofía. Pero esto no debe cegarnos y hacernos creer que somos todopoderosos. Muchísimas gracias. Se han distribuido unas papeletas para entrar a la sesión de preguntas y respuestas. El doctor nos va a hacer favor de contestar algunas de ellas. Sí. Bueno, por el momento hay muchas que me parecen... Yo intentaba de ver si hay algunas que se pueden eliminar, pero no. Entonces... Una cuestión de metafísica terrible. ¿Qué diferencia existe entre el tiempo antiguo y el tiempo moderno? Non, alors je vais dire en français. Une première différence. Una primera diferencia sería que el tiempo antiguo es mucho, no totalmente, pero sí es mucho más un tiempo cíclico. Cosas que vuelven, y sobre todo el tiempo contemporáneo, pero esto es muy esquemático, me da vergüenza. El tiempo contemporáneo es muy acelerado, con diferencias de ritmo, de tempo, que son muy importantes. Uno de los grandes problemas actualmente para los filósofos, sí, los investigadores, pero también en las empresas, es tener que ver con un tiempo de urgencia, un tiempo muy acelerado que deja menos tiempo para la reflexión.
precisamente. Y muchas veces las empresas me hablan para que yo les hable precisamente de la forma de tratar las emergencias. Alguien que tiene que tomar decisiones importantes y graves puede salir un poco, tomar distancia para abordar la emergencia. Tenemos un tiempo más lineal que el tiempo antiguo, pero también es un tiempo con aceleraciones y que a veces se hace más lento. La enseñanza de la filosofía en Europa tiene una repercusión sobre los jóvenes de hoy que se conforman o que se rebelan, pues evidentemente cierto, también para las revoluciones árabes, los movimientos, para mí los movimientos de las revoluciones árabes y de los indignados son muy cercanos. Conozco muy bien la situación en Tunisia. Los tunecinos tenían un muy buen nivel de educación, pero pasaron tres cosas hace poco. Primero, pues el desempleo. Luego ha habido corrupción que se concentró en los medios del poder. Antes la corrupción era en toda la sociedad allí en Tunisia, pero y tercero, también el régimen se volvió más policíaco. Antes era menos policíaco, hace 15 años, pero es el nivel de formación de los jóvenes tunecinos lo que jugó mucho y el nivel de reflexión a través, sobre todo, de la mediación de la comunicación. La filosofía sí que juega un papel importante. Uy, hay muchas preguntas. Bueno, sobre la fuerza del discurso, esto es muy técnico, perdón, pero es muy técnico. Sobre la diferencia entre sociedad mexicana con una pérdida de valores y la sociedad francesa, bueno, pues ustedes saben que las cosas son bastante parecidas. Precisamente la experiencia con mis alumnos de secundaria mostraba cómo había una pérdida de valores y de referencias, con una demanda de valores y de referencias, pero las evoluciones de las sociedades son bastante cercanas en realidad, porque las determinaciones científicas y sobre todo las determinaciones tecnológicas son muy importantes. Sumamente importantes. Por ejemplo, cuando el tiempo que pasa un niño con su teléfono celular, y en todas partes hay celulares, en todas partes los niños la pasan mucho tiempo jugando con el teléfono celular. La solución es hacer como en japonés, hay que hacer libros sobre los teléfonos celulares. ¿Qué se puede proponer para el estudiante adolescente en alta cultura? ¿Qué método es el más pertinente? Y el método más pertinente. Yo creo que la alta cultura, pues no hay que formar a la alta cultura, hay que tratar de suscitar un gusto por la alta cultura, hay que favorecer el descubrimiento, la búsqueda, siempre la alta cultura, las ganas de leer, de escuchar música, es un proceso muy largo y hay que comenzar por atrapar las ganas, hacer que nazcan las ganas. No hay una enseñanza de la alta cultura. O si no, pues es por convención y entonces la gente que resulta pues es aparentemente culta, pero pues no, hay cómo hacer nacer el gusto para leer, para ir a exposiciones, disfrutar del arte. Creo que hay que proponer experiencias, hacer que la gente venga. En Francia, por ejemplo, en algunas preparatorias y secundarias de las afueras de la ciudad, pues los autores van y hablan con ellos, hablan de lo que hacen, leen textos, y eso da ganas de tener acceso a la alta cultura. Pero enseñarla como tal, pues no. Una pregunta sobre la exclusión o la inclusión. La inclusión de la diversidad religiosa.
Bueno, el tema de la diferencia religiosa es muy difícil porque, y bueno, son cosas que he visto en las preparatorias, son creencias muy fuertes. Entonces la diversidad religiosa se va a volver una forma de intolerancia. Yo me acuerdo de una conferencia en una preparatoria en París, en el norte de París, sobre identidad y comunitarismo. Y el director de la preparatoria me había dicho, tengo alumnos que vienen de 31 nacionalidades, 31 países, y hay que hablar de comunitarismo, pero sobre todo no hable de religión. Si habla de religión, aquí va a haber una guerra en media hora. Creo que ese es el problema. Si la gente tiene una creencia muy fuerte, pues ahí están todos los elementos de la intolerancia, y eso no tiene que haberlo en la escuela. Pero si hay una diversidad de la religión en conciencia, pues es muy interesante aceptarlo y discutirlo incluso. Pero hay que tener cuidado. ¿Qué opina de la exclusión de la cultura indígena? Bueno, aludí un poco a esto en mi conferencia. Creo que hay que dar a los alumnos la posibilidad de situarse en su cultura, incluso con referencias a las particularidades de esa cultura. Y creo que la cultura indígena es un poco como la filosofía amerindia o indoamericana. Creo que debe ser parte del paisaje. Yo no estoy a favor de reconstituir a fuerza una cultura indígena, pero sí es parte de la concepción de la cultura. ¿No le parece arriesgado hablar de competencias filosóficas en México cuando en su lugar de origen no le ha sido aceptada? Ce que je veux dire, bueno, lo que yo quería decir sobre este riesgo. Esta respuesta es interesante porque una pedagogía de las competencias ahora es la orientación más interesante y creo que es la más prometedora para el futuro en materia de educación. No hay que enseñar contenidos, sino competencias o desempeños. Hay una frase de Wittgenstein que me parece genial. Para mí es muy importante cuando dice, he entendido, ahora puedo seguir. Él lo dice, he entendido y ahora puedo hacer, puedo seguir. Es totalmente la expresión de una pedagogía de la competencia. Es ahora lo puedo hacer y creo que toda pedagogía, por ejemplo, cuando se enseña una lengua extranjera, tiene que ser una pedagogía de la competencia. En Francia, por ejemplo, tenemos una oposición muy fuerte a la competencia por razones burocráticas, de programas, de organización. Pero todas las reformas que hay ahora en el país o en los países donde la educación funciona van en el sentido de la competencia, y la filosofía debe ser una filosofía, debe ser un método que busque enseñar competencias. Muchas veces digo, provocando nada más, que un estudiante de filosofía que ha entendido muy bien lo que es la filosofía debe poder entender una carta administrativa de 2 páginas. Si la traducción doit pouvoir comprendre un texte bureaucratique. Comprender un texto burocrático. Vous avez pu lire des textes de Kant, vous êtes sûrement capable de lire un texte bureaucratique. Mais c'est vrai que les compétences pour lire des textes administratifs ou des textes juridiques sont peu répandues. Et c'est ça que j'appelle un aspect de la compétence à maîtriser des arguments abstraits, maîtriser la construction d'un discours, c'est une compétence. Non, je pense que les pédagogies iront de plus en plus dans le sens de pédagogie de la compétence. Cada vez más en el sentido de la pedagogía de las competencias. Bueno, yo creo que no voy a poder contestar a todos, ¿verdad? Son muchas preguntas. Bon, donc j'ai répondu à une autre question sur les compétences.
Ya respondí a una pregunta sobre las competencias. Hay una a la cual no puedo contestar sobre el sistema mexicano, discúlpenme. Ah oui, c'est ça. Il y a eu plusieurs, on a beaucoup insisté sur la bioéthique. Se insistió mucho en bioética, un problema de la sociedad contemporánea. Hay algunas otras tendencias o cuestiones filosóficas a carácter global, aparte de la bioética. Bueno, yo diría, obviamente, las cuestiones de medio ambiente, desarrollo global, incluso la noción misma de medio ambiente, la relación entre hombre y animal, la naturaleza del hombre, la naturaleza del animal, es un tema muy importante, así como las cuestiones de vigilancia, yo diría, la trazabilidad. Es lo mismo que las cuestiones tecnológicas. Ustedes saben que con su celular los pueden rastrear. Entonces, y se puede saber todo acerca de ustedes. Y desde hace mucho. De la misma forma, hay videocámaras de vigilancia. Entonces, este tema de la vigilancia es una cuestión muy importante. Es una cuestión de filosofía, porque al mismo tiempo nosotros la pedimos, la exigimos por razones de seguridad y también sencillamente por razones de salud. Si estamos muy contentos que hayan archivos médicos con toda nuestra información, ¿no? Entonces yo creo que es un tema para el filósofo. La cuestión de la muerte es una cuestión fundamental para el filósofo actualmente, sobre la vejez, la muerte. Hay muchos investigadores que promueven investigaciones que prometen un hombre quizá no inmortal, pero que viva 120 años. ¿Qué sería una sociedad en donde haya más muertos vivientes que vivos? Estas son algunas cuestiones filosóficas. Esta no la comprendo bien. La voy a pasar porque como hay muchas. Una pregunta sobre esta nueva definición corresponde a una posmodernidad, como fracaso de la razón. Yo diría que para nada. Me gustaría hablar de posmodernidad en arte, que corresponde a un cambio considerable de la sociedad, pero aquí es un proceso mucho más radical que la posmodernidad. No estamos en una sociedad posmoderna. Los cambios fundamentales son los del poder científico y de la comunicación. Yo creo que eso no hace desaparecer la modernidad, sino que nos hace entrar en otro mundo que no es posmoderno. Cuando yo organicé una serie de conferencias, 18 conferencias sobre la genómica, el estado actual del conocimiento, uno de los primeros conferencistas dijo, por primera vez en la historia de la humanidad, que no concierne a la modernidad, por la primera vez estamos en una sociedad en donde hay una producción industrial del conocimiento científico. Eso no es posmoderno. Los posmodernos justamente esperaban, los positivistas, por ejemplo, los discípulos de Auguste Comte, esperaban una producción industrial, pero la forma que está tomando hoy no tiene nada que ver con lo que esperaban. Es otro mundo. Acerca de los programas utilizados en México, bueno, no puedo contestar porque tendría que conocerlos.
sobre la politización de la cultura. ¿La cultura se politiza? Yo diría que yo tomaría partido del mundo antiguo. Hay movimientos de balanza en donde la cultura se politiza y otros en donde se despolitiza. Estamos en un momento interesante porque hay muchos lugares en donde la cultura se despolitiza y al mismo tiempo hay otros aspectos, a veces en esos mismos países, en donde la cultura se politiza. Si ustedes observan la producción, y bueno, a veces estos dos aspectos se conectan muy ambiguamente. Si ustedes ven la producción de música electrónica, de discoteca, la que todos los jóvenes escuchan, si ustedes toman este caso, es una cultura muy despolitizada, pero al mismo tiempo es una cultura muy alternativa en relación con el mundo de los adultos, de los hombres políticos, de las organizaciones sociales. Es un mundo que está cerrado en sí mismo, está ensimismado. Entonces, de cierta forma, eso la repolitiza, porque hay ciertas personas que están en esta cultura, y en particular los jóvenes que la aprecian. Ellos se posicionan, incluso sin quererlo, fuera del sistema. Y es lo que se puede ver en el movimiento de los indignados. Actualmente hay intelectuales, también hay desempleados, gente que no quiere hacer nada, personas del espíritu anarquista. Bueno, es una mezcla de todo esto, politización o despolitización. Yo creo que no es fácil distinguirlo. Esta bibliografía no puedo darla. Yo creo que ya vi todas las preguntas. No, je crois que j'ai regardé à peu près tout. Je suis navré pour ceux auxquels je n'ai pas répondu. Lo siento por las preguntas a las que no contesté. Ah, peut-être que non. Bueno, ya vi todas las preguntas casi. Les agradezco mucho por su atención, por sus preguntas. Les pido una disculpa por las preguntas a las que no contesté. Muchísimas gracias. De no hacer prevalecer a todo precio tesis, sino de hacerlas prevalecer dentro de las reglas de la discusión. Y en ese sentido, la filosofía tiene eminentemente su lugar en la enseñanza a los niños y a los adolescentes, porque de esta manera contribuye a la formación de la sociabilidad y de la disposición democrática. Voy a elaborar un poco más esas afirmaciones, pero antes quisiera desviarme un poco por la noción de cultura, que les puede sorprender, pero me parece que es muy simplista proyectar directamente los efectos de la interacción filosófica sobre la vida social, diciendo de manera muy abstracta que la filosofía contribuye a la formación de la sociabilidad y del espíritu democrático. Es verdad, pero la intervención de la filosofía en la vida social siempre se realiza a través de una cultura. Y eso quiere decir que los cambios en la cultura modifican evidentemente las condiciones de esa intervención. Y vuelvo a mi ejemplo de la teología musulmana. Es un gran desafío para las democracias que están tratando de instaurarse en los países del Magreb. Tienen un gran desafío para promover un elemento crítico, una filosofía de reflexión en una cultura que bajo la influencia religiosa no acepta ese tipo de intervención crítica.
Y me sembla que la naturaleza de la cultura contemporánea crea un marco nuevo, con nuevos desafíos para la reflexión filosófica. Voy a partir de algunas definiciones bastante simples, sobre las cuales creo que ustedes van a estar de acuerdo, y después voy a hacer una elaboración sobre los cambios en la cultura contemporánea, algunos cambios. Entonces, en un sentido amplio, la cultura es el conjunto de componentes de una forma de vida humana. Y entiendo por forma de vida en el sentido del filósofo Wittgenstein. Y creo que lo mejor es dar algunos ejemplos. Existe la forma de vida de los agricultores sedentarios, pero también la de los grupos nómadas, las tribus nómadas, la forma de vida de los marinos que se van por mucho tiempo, la forma de vida, un ejemplo más contemporáneo, la forma de vida de las vedettes internacionales, del jet set, por ejemplo, de los grandes DJ o de los grandes artistas de cine. En este sentido amplio, una cultura corresponde al modo de vida de un grupo, y ese grupo puede ser de muchos tamaños e incluye muchos elementos diferentes. Ese modo de vida o forma de vida o de cultura incluye hábitos alimenticios, formas de alianza matrimonial, formas de prácticas sexuales, hábitos vestimentarios, tipos de horarios, lenguas, e incluso jergas, dialectos, etcétera, dentro de la lengua. Y la cultura abarca todos esos aspectos. Cerca de Cannes, en Grasse, una ciudad muy renombrada por sus perfumes. Un profesor de filosofía pues me decía que después de que expuso algunas ideas de Santo Tomás de Aquino en su clase con adolescentes, y él lo criticó, ¿no? Y después en el descanso un alumno de África del Norte y musulmán vino a verlo y le dijo, con muchísimo respeto, le dijo: si tu Santo Tomás de Aquino realmente es santo, no lo puedes criticar. Es un hajj, entonces no lo critiques. Es verdad que para un filósofo europeo que está acostumbrado a las discusiones teológicas, como en la tradición europea, pues le sorprende mucho y le perturba saber que sus colegas del Magreb no tienen una teología musulmana y que no hay nada que discutir en materia de teología, precisamente porque la discusión filosófica del dogma está prohibida. Ahora, si el contenido dogmático de la filosofía expone verdades y se pide que uno lo suscriba, y sabemos que las controversias entre filósofos pueden ser terribles, esa adhesión siempre depende de una argumentación que quiere ser y que debe ser persuasiva. Esta argumentación se puede retomar, se puede ajustar, corregir, para tomar en cuenta contraargumentos y las objeciones. Desde este punto de vista, vean ustedes las meditaciones metafísicas de Descartes, que llevan todo un cortejo de objeciones y respuestas de Descartes a esas objeciones, y esas objeciones y respuestas, para mí son un modelo de ajuste argumentativo. Igualmente, el diálogo entre Locke y Leibniz, a partir del ensayo filosófico sobre el entendimiento humano de Locke y de los nuevos ensayos de Leibniz, también son un modelo o modelos de ajustes argumentativos en filosofía. A veces esos ajustes pueden hacerse dentro del discurso del filósofo. Por ejemplo, el modo de razonamiento de Wittgenstein a base de preguntas que se plantea a sí mismo con sus hipótesis, experiencias con ideas, etcétera, etcétera. Ahora bien, el aprendizaje de la retórica y de la dialéctica tiene un alcance más amplio que el avance de la reflexión filosófica.
Esa experiencia la tenemos todos con los alumnos, incluso afortunadamente con colegas también. Ese aprendizaje favorece la civilidad, la convivialidad, el respeto de los demás, el sentido del intercambio, del compartir, un escepticismo moderado hacia las creencias prematuras, demasiado simples, y se trata Buenos días. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y la Secretaría de Educación Pública les dan la más cordial bienvenida al tercer día del Foro Internacional, el papel de las competencias filosóficas en la educación media superior. Agradecemos la presencia del Dr. Yves Michaud con la conferencia magistral Filosofía, Ciudadanía y Cultura Contemporánea. Filósofo de origen francés con estudios en la Escuela Normal Superior de París, tiene estudios en filosofía, letras clásicas y sociología. Obtuvo el doctorado en Letras y Ciencias Humanas sobre empirismo, análisis y filosofía en David Hume. Es diseñador y organizador de la Universidad de Todos los Saberes, iniciativa que permite convocar a los más destacados científicos y pensadores franceses en una serie de conferencias sobre diversos temas transmitidos en radio e internet. Ha sido profesor en diversas universidades como Clermont-Ferrand, Montpellier, Rouen, Berkeley, Edimburgo, Túnez, Sao Paulo y la Universidad de París. En el marco de su actividad como crítico de arte, fue director de la Escuela Nacional de Bellas Artes de París de 1989 a 1996. Sus ámbitos de especialización son la estética, particularmente el arte contemporáneo, y la filosofía política, la violencia como hecho antropológico, los controles sociales, las experiencias contemporáneas. Por favor, un fuerte aplauso para el doctor. Doctor, le cedo la palabra. Buenos días, muchas gracias y agradezco por su invitación a dar esta charla. Lo siento, pero hablaré en francés por razones, porque mi castellano es muy malo y además yo quiero un poco de precisión. Yo pienso que la filosofía necesita precisión y entonces me parece mejor que hay una traducción. Entonces voy a empezar en francés. La philosophie peut être vue de deux manières différentes sans que l'on mette en doute son unité. D'un côté, elle est une suite de constructions dogmatiques et de systèmes plus ou moins achevés et cohérents. Il y a une systématique una sistemática del platonismo, del aristotelismo, del tomismo, del cartesianismo, del kantismo, del positivismo, etc. Y incluso una filosofía poco sistemática, pero coherente y rigurosa, como la de Wittgenstein, ha sido sistematizantes, cuando hablamos, por ejemplo, del primero y del segundo Wittgenstein. Las historias de la filosofía y una gran parte de la enseñanza de la filosofía dan una gran importancia a este carácter sistemático, por lo menos en la tradición que en Europa, yo diría desde los más ordinarios hasta los más elaborados. Cuando hablo de lenguas con jergas o lenguas muy particulares, hay un libro sobre la industrialización del entretenimiento y he estudiado la cultura de la música electrónica y esas lenguas particulares de los fanáticos de la música electrónica dentro de una lengua como el inglés o el español, realmente son sublenguas muy herméticas para las personas que son ajenas a esa cultura. Las formas de vida humana son muy numerosas y culturalmente casi innumerables, porque hay grupos humanos muy diferentes. Algunas culturas solamente incluyen a un
pequeño grupo de iniciados, a veces grupos de sobrevivientes que están en vías de extinción, otras veces las culturas nacionales incluyen grupos muy grandes con un impacto evidentemente de los fenómenos de mundialización. Esto es una definición culturalista de la cultura que implica el reconocimiento de que todos los grupos de todas las sociedades tienen su cultura, y esta definición no distingue entre alta cultura y cultura popular o cultura ordinaria. Ahora bien, tenemos otra idea de la cultura más refinada, elitista en cierto sentido, que es la idea de la alta cultura, es decir, la idea de un sistema de valores que particularmente elaborado y refinado. Me parece, para dar cuenta de esta segunda definición, que se trata de un refinamiento de valores que guían las prácticas de la cultura en el sentido anterior, es decir, que hay una alta cultura, pero que es la elaboración de valores subyacentes en las formas de vida de la cultura en el primer sentido, pero con un refinamiento y una elaboración particulares de los valores subyacentes a esas formas de vida. Por ejemplo, porque hace rato les hablé de las formas de vida de los marineros en su relación con el mar. Pues los personajes de marineros que encontramos en las novelas de John Conrad corresponden a idealizaciones de la cultura de la marina, de los transatlánticos, y las novelas de John Conrad son logros superiores tanto de la novela de aventuras como del relato de marinos. Y la alta cultura está presente en todas las culturas, en realidad, y no solamente es la alta cultura de las élites europeas o de las élites internacionales. La alta cultura es la elaboración, el perfeccionamiento de valores que están presentes en toda cultura, en el sentido amplio, incluso cuando se toma prestado de otras tradiciones culturales. Eso pues era para hablar del marco de lo que llamamos tradición continental. Por ejemplo, en Italia, para los estudios de bachillerato, la filosofía que se enseña es esencialmente historia de la filosofía y de las ideas. En Francia, en las clases de bachillerato se exponen más bien temas, por ejemplo, el tiempo, la sociedad, las pasiones, pero se hace esto recurriendo mucho a los grandes autores y a la historia de la filosofía. Por otra parte, la otra forma de verla, la filosofía se trata de argumentos que se intercambian, de interacciones dialécticas, incluso cuando se abordan los problemas conceptualmente más difíciles y muy abstractos. Las interacciones entre los filósofos pueden tener lugar directamente, frente a frente, en una situación de diálogo y de discusión. También pueden tener lugar a distancia, cuando los filósofos se leen entre ellos, se contestan, se critican o se inspiran unos de los otros. Cuando yo redacté mi tesis, yo pensaba que constantemente estaba en interacción con David Hume y la gente de su época. Decir que hay interacción dialéctica es decir que no hay obscurantismo filosófico de principio. Hay que darse cuenta hasta qué punto es fuerte esta idea, porque en filosofía todo está abierto y se ofrece a la discusión y a la reflexión, y nunca hay nada que sea indiscutible, incluso las filosofías más oscuras o que pueden parecernos más difusas. Por ejemplo, Heidegger también se puede discutir
de manera racional. Las interacciones que he mencionado exigen un método que puede ser pensado, que se puede enseñar, reflexionar y sobre todo se debe poner en práctica. Ese es el campo de la dialéctica y de la retórica o de la teoría de la argumentación incluso. Todos los filósofos, ya sea en manifiestos teóricos o en su propio enfoque, abordan este método. Por ejemplo, está presente en los diálogos socráticos de Platón o también de manera como acto en la forma de escritura tan repetitiva de Kierkegaard, para tomar dos ejemplos que se oponen. A veces el método se tematiza directamente en obras como en el discurso del método de Descartes o el Tratado de la Reforma del Entendimiento de Spinoza. O bien, recuerden también la última parte muy breve de la crítica de la razón pura, que se llama teoría trascendental del método. He dicho que no hay obscurantismo filosófico, pero voy a dar un contraejemplo como ilustración. Hace algunos años, un profesor de filosofía de preparatoria en una preparatoria del sur de Francia